¿Sí? Buenas noches y bienvenidos a este concierto de la música, de la banda de música María Sánchez Maroto. Os damos las gracias por venir y también os damos las gracias por acompañarnos en este espectáculo que no va a ser un concierto. No. ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Va a ser un conciertazo. No va a ser un concierto normal, va a ser un conciertazo. ¿Y quién sabe lo que es un conciertazo? A ver. ¿Quién lo sabe? Tengo aquí una cosa. ¿Quién sabe lo que es un conciertazo? A ver. ¿Qué es un conciertazo? Un concierto que hay mucha banda de música. Eso está bien, vale. ¿Quién va a saber lo que es un conciertazo? ¿Quién más lo sabe? ¿Quién? A ver. ¿Qué es un conciertazo? Un concierto a lo grande, pues claro que sí, es un concierto a lo grande. Bueno, pues a mí me han dicho que un conciertazo es una cosa mucho más importante, mucho más importante, pero que la tengo que leer porque no me acuerdo. Tengo aquí una chuleta y la voy a leer. Mirad, a mí me han dicho que un conciertazo es una herramienta mediante la cual vamos a acercar la música, los instrumentos y sobre todo los músicos, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los niños, ¿a quiénes más? Y a las niñas. A los niños y a las niñas, a los más pequeños. Eso es. Y ahora voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Quién ha ido alguna vez a un concierto? ¿Quién? ¿Tan poquitos? ¿Quién ha ido alguna vez a un concierto? ¿Tú? ¿A cuántos? A 3. A 3 nada más. ¿Quién más ha ido a un concierto? A ver, ¿a cuántos? Solo a ese. A ver, ¿y quién ha ido a más de 10 conciertos? Que levante la mano. Ah, bueno, entonces vamos bien porque habéis ido a muchos conciertos. ¿Y sabéis por qué se hace hoy el conciertazo? ¿Por qué? ¿Qué ha estado pasando estos días de atrás en los colegios? ¿Quién ha ido a visitarlos? Los músicos. ¿Han ido los músicos a enseñaros qué? ¿A enseñaros qué? A enseñarnos música, a enseñarnos instrumentos, a enseñarnos... Ella faltó al cole. ¿A enseñarnos qué nos enseñaban? A ver, ¿qué nos enseñaban más? Pues la clase de música. La clase de música, la función del director, porque es muy importante, ¿verdad? Vale, ¿y quién sabe quién va a tocar hoy? ¿Quién va a tocar? ¿Qué banda? Espera, ¿cómo era? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién va a tocar hoy? La banda de Sánchez Maroto. Bueno, nos hemos acercado. Eso es. ¿Y quién sabe cuántos años tiene esta banda? A ver, ¿quién lo sabe? ¿1000? No. Unos poquitos menos. ¿Cuántos? 25 no. Unos poquitos más. ¿Cuántos? 10. Unos poquitos más. ¿Cuántos? 10 no más. ¿Cuántos? 110. Lo han dicho por ahí arriba, que son los delegados de clase. 110. Vale. ¿Y cuántos músicos creéis que hay ahora mismo en el escenario? Más. ¿Cuántos? Más. No, aquí no hay ninguno. Hay alrededor de 70 músicos, más o menos. Vale, y a ver, ¿quién me sabe decir un tipo de instrumento? Un tipo de instrumento. No un instrumento, a ver. Vale, de viento. ¿Cuál más? De viento madera. ¿Cuál más? Me voy a venir por aquí atrás. ¿Cuál más? No lo sabe. ¿Cuál más? ¿No? A ver. ¿Y el clarinete de qué es? ¿De viento? ¿Por qué? Porque sopla.
no tanto, siempre me dices 100, tío. Uno poquito menos. 50 menos. Uno no, alguno más. Nada. 10 directores. 10 directores. En 110 años, 10 directores. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué hemos oído antes? Estaban afinando el qué, los instrumentos. ¿Por qué? Porque la banda ya está preparada. Bueno, pues si la banda ya está preparada, habrá que tocar. Que toquen. Entonces, ¿qué hay que decir? Música maestro, pues venga. Música maestro, un aplauso para la banda. ¿Algún problema? Ah, yo sí sé cuál es el problema. ¿Quién me sabe decir qué problema hay? Que no está el director. Si no hay director, ¿quién va a dirigir? Si no hay director, no hay música. Vale, pues el director que va a dirigir hoy el conciertazo se llama Eduardo Gallego, pero a pesar de ser director y músico, está un poquito solo. Un pelín solamente. Entonces lo tenemos que llamar muy fuerte, todos, a la de 3, director, pero muy fuerte. ¿De acuerdo? Venga, 1, 2 y 3. Creo que de pulmones me van muy mal. 1, mucho más fuerte, ¿eh? 2. Ahora sí lo veo. Un fuerte aplauso para el director. Bien, pues muy merecido este aplauso para Eduardo. Para la primera pieza que vamos a escuchar esta noche, tenemos que hacer un pequeño viaje, un viaje pequeñito. Y para hacer ese viaje, tenemos que hacer todos los que estamos aquí un ejercicio de concentración. ¿Cómo se hace ese ejercicio de concentración? Todos, sobre todo los niños, porque sois los que tenéis más imaginación, tenéis que cerrar los ojos muy fuerte, así. Venga, cerramos los ojos muy fuerte. Vale, y esa es la cara de concentración. Ahora con esa cara de concentración vamos a viajar. ¿Y dónde vamos a viajar? Pues vamos a viajar al país de Aladín. ¿Quién sabe cuál es el país de Aladín? Es el mundo árabe, ¿verdad? Pues durante 3 segundos, cara de concentración, vamos a viajar al mundo árabe. Porque vamos a escuchar la leyenda de Ali Baba. ¿Os parece bien? Pues a todos nos parece, si a todos nos parece bien, si queréis que empiece la música, ¿no? Pues si empieza la música, adelante.